Mari Pernía, Susana Rivas y mi persona Nelly Díaz. Para comenzar quisiera dar un concepto o una definición del cognitivismo, que es una corriente de la psicología que se especializa en el estudio de la cognición. Cognitivo o cognitiva es todo lo que está relacionado con la adquisición de conocimientos. Además, la psicología cognitiva estudia los procesos mentales, como lo es la percepción, la memoria y el lenguaje. El desarrollo cognitivo como tal es el conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, por lo cual se aumentan los conocimientos y las habilidades para percibir, pensar y comprender. Hay dos teorías que nos ayudan a entender lo que es el cognitivismo como tal, y son por los autores que es Piaget y Vygotsky. La teoría de Piaget explica cómo el niño interpreta el mundo a edades diferentes o por etapas. Y la perspectiva sociocultural de Vygotsky, que explica los procesos sociales que influyen en la adquisición de habilidades e intelectuales. Piaget fue el principal exponente del enfoque del desarrollo cognitivo. Piaget fundó la disciplina del desarrollo cognitivo adoptando un enfoque en el desarrollo del niño. No se estudia con los métodos de los adultos. La influencia del contexto histórico sociocultural del aprendizaje. Existen algunos elementos que se encuentran inmersos en el proceso de la socialización. Recordemos que muchas habilidades sociales necesarias para la adaptación comienzan a desarrollarse desde muy pequeños o a temprana edad. Y pudiéramos decir que las primeras adaptaciones son desde el hogar, o comienzan desde el hogar y seguido de la escuela. Según Vygotsky, ocurren en el cerebro de la familia, y cuando el niño llega a la escuela ya tiene un bagaje sobre esto. La familia, según Vygotsky, enseña a los niños normas, ideas y las disciplinas y la seguridad emocional. Influencia del contexto histórico sociocultural del aprendizaje. Esto, según Piaget, existen algunos elementos que se encuentran inmersos en el proceso de la socialización. Recordemos que muchas habilidades sociales necesarias para la adaptación comienzan a desarrollarse muy pronto. Estas primeras adaptaciones ocurren mayormente en el seno de la familia y seguidamente en la escuela, es decir, los padres enseñan a sus hijos a tener normas, ideas, disciplina y también seguridad emocional. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya ellos llegan a la escuela, ellos ya llegan con un bagaje, es decir, llegan ya con mayor facilidad para interrelacionarse con personas externas a la familia. Las relaciones en la escuela son diferentes a la familia, pero ambas deben aportar elementos que le permitan al sujeto tener un desarrollo integral. El niño, más allá de la familia, se incorpora al mundo exterior, aprende nuevas maneras de interactuar y las personas comienzan a distinguir la vida real y la fantasía. Ya luego, en la adolescencia, desarrollan un pensamiento formal. Las relaciones y las interacciones se expanden mientras que se debilitan las relaciones con la familia, según Vygotsky. Seguidamente quiero hablarles sobre el diálogo interno. Vygotsky basó sus ideas sobre el lenguaje interior y del papel que se juega en el dominio del comportamiento y en la conciencia a través de varias observaciones de los niños. Es decir, o quisiera dar un ejemplo que Vygotsky nos señala aquí en el texto. Cuando un niño, se hizo un ejemplo donde observadores pudieron comprobar de que si a un niño se le ponía una prueba, por decir, tratar de calcar una imagen, el niño lo hacía perfectamente hasta que la persona o el observador quitaba el dibujo que él estaba calcando sin que el niño se diera cuenta, él allí se planteaba un problema. Y es donde Vygotsky menciona de que era el lenguaje interno. ¿Por qué el lenguaje interno? Porque él, sin que nadie estuviera presente y sin que nadie estuviera escuchándolo, él se plantea el problema, él lo habla y de inmediato busca su solución a esta dificultad. Esto, según Piaget,
es por etapas. Entonces, Piaget lo divide por edades. Y una vez que el niño va superando o va creciendo o va superando estas etapas, el niño ya comienza a tener el pensamiento, ¿sí? Dentro del diálogo interno tenemos el egocentrismo. Es la tendencia a percibir, entender e interpretar el mundo a partir del yo. El fenómeno semejante que observa Piaget, a diferencia de este ejemplo de Calcar que mencioné anteriormente, es que le atribuye igualmente al lenguaje, que es para Piaget no dirigido a otras personas, ¿sí? De los niños más pequeñitos, entre 3 y 4 años aproximadamente, a la incapacidad del niño de ponerse en el lugar del interlocutor, el cual sería el resultado de su propio pensamiento egocéntrico. Este lenguaje no comunicativo, según Piaget, estaría destinado a desaparecer por la creciente socialización del niño. Los niños hacen poco esfuerzo por modificar su habla a favor del oyente. Ellos se entienden entre sí, o el yo interno se entiende, pero no se preocupa porque el adulto o porque el oyente le pueda entender. Seguidamente quiero tratar lo del proceso de andamiaje. La teoría de andamiaje fue desarrollada por David Wood y Brunner a partir del concepto del desarrollo próximo de Vygotsky, que luego será explicado por una de mis compañeras. El concepto de andamiaje es una metáfora que alude a la utilización de los andamios por parte del maestro. A medida que el conocimiento se va construyendo, el andamio se va quitando. Esto es según Vygotsky. Cuanta mayor dificultad se presente en quien aprende, más acciones necesitará de quien enseña. A diferencia de Brunner, que menciona que el aprendizaje se lleva a cabo activamente ayudando a los niños a construir nuevas ideas sobre su conocimiento actual y anterior. O sea, que ya los niños traen un conocimiento previo y el andamiaje, según Brunner, es el que ayuda a adquirir nuevos conocimientos e ir uniéndolos. Continuar con la orientación por parte de mi compañera Neribet, es preciso aclarar un poco más a qué se refiere la teoría cognoscitiva. Esta se refiere a los procesos de asimilación y acomodación de la información que hace que el individuo aprenda. Este proceso da como consecuencia 3 niveles de equilibrio, que más adelante hablaré un poco más sobre ellos y les explicaré de qué se trata. Pero primero es preciso definir qué es el sujeto psicohistórico y qué es el sujeto epistémico. El sujeto psicohistórico es el que nace en una etapa o en un momento histórico determinado. Y este viene influenciado por creencias, religiones, es decir, lo que comprende o lo que compete todo su entorno. Ojo, esto no va a definir exactamente que el sujeto, lo que va a aprender o no el sujeto. Un ejemplo muy claro de encontrarnos con un sujeto psicohistórico vendría siendo en el momento o en el momento histórico que viva un país. En este caso sería Venezuela. Pero para ser más precisa, realmente el sujeto psicohistórico es cuando un individuo nace en el campo y otro en la ciudad. Sabemos que el conocimiento que va a adquirir o el aprendizaje que va a adquirir un individuo que haya nacido en un pueblo va a ser muy diferente al que nazca en una ciudad, puesto que este va a tener más contacto con la naturaleza, con los animales, y el que nace en la ciudad, pues lógicamente va a tener más contacto con la parte de la tecnología. Ahora bien, el sujeto epistémico es lo que hay de común en todos los sujetos, en todos los individuos, del mismo nivel de desarrollo. Este sujeto es el que se encuentra constantemente en interacción con la realidad y va ajustando toda la información para crear un equilibrio de información. Ahora bien, el sujeto epistémico es lo que hay de común en todos los individuos, es decir, que tengan el mismo nivel de desarrollo. Este sujeto es el que se encuentra en constante interacción con la realidad, que procura conocer todo su entorno para lograr asegurar las continuas adaptaciones y así mantener un equilibrio. Este sujeto construye agrupaciones y estructuras lógicas usando el aparato psíquico, compuesto por los sistemas cognitivos, y utiliza la inteligencia, lo afectivo
y el interés y los esfuerzos necesarios para aprender y construir y reconstruir esas estructuras cognitivas que varían en cada una de estas situaciones. Aclarados estos términos, empezaré a explicarles entonces de qué se trata el desarrollo de la inteligencia. El ser humano tiene una organización interna característica que es la responsable del modo único de funcionamiento de dicho organismo, que es invariante y adapta sus propias estructuras cognitivas para estos términos de sujeto psicohistórico y sujeto epistémico, empezar entonces a hablarles de cómo ocurre el desarrollo de la inteligencia. El ser humano tiene un organismo interno característico que es el responsable de todo este funcionamiento del organismo, y donde va a ir adaptando e incorporando todas las etapas donde ocurre este proceso, donde ocurre el desarrollo de la inteligencia. Todos los seres humanos, todos los individuos atravesamos este proceso, y realmente no se puede omitir ninguna, porque generalmente ocurre de la misma forma, según estudios de estos psicólogos que han dado grandes aportes a todas estas teorías. Estas etapas empiezan por la etapa de organización. La organización es todos los seres humanos pasamos por diferentes etapas en el mismo orden, porque no se puede omitir ninguna, pero esta va a variar de acuerdo a las edades y a la forma individual y la influencia cultural que tengamos cada uno de nosotros. La primera etapa es la organización, es la predisposición innata de la especie. ¿A qué me refiero? A que nosotros maduramos, integramos todos los esquemas, todo lo que vamos conociendo, y nos vamos transformando a niveles más complejos. Luego viene la etapa de la adaptación. Todos los organismos nacen con la capacidad para ajustar sus estructuras mentales y conductas a las exigencias del ambiente a través de dos procesos básicos. ¿Cuáles son estos procesos? El proceso de asimilación y el de acomodación. La asimilación, entonces, es utilizar los esquemas que poseemos para darle sentido a los acontecimientos del mundo, incluyendo e intentando entender lo nuevo, ajustándolo a lo que ya conocemos. Es decir, ya tenemos un conocimiento previo, que me comentaba mi compañera al principio, y vamos a ir integrando las cosas nuevas o los nuevos conocimientos a lo nuevo que nos vamos enfrentando. Ahí es donde vamos a asimilar, vamos a aceptarla, vamos a entender una realidad donde ya conocemos algo y obtenemos una nueva información, y entonces lo vamos a ir asimilando. Para que ocurra entonces el proceso de la acomodación, es cuando ya el individuo debe cambiar los esquemas que responden a una nueva situación. Es decir, tenemos un conocimiento previo, tenemos el conocimiento nuevo, luego acomodamos estos dos tipos de conocimientos o de informaciones, y es donde nosotros creamos el nuevo sistema o lo que llaman la creación la creación de conceptos. Para aclarar un poco la parte de lo que son los esquemas, son conjuntos de acciones físicas, operaciones mentales, conceptos o teorías con las que organizamos y adquirimos una información del mundo. Es más de lo que ya les estoy diciendo anteriormente, para que ocurra lo que se conoce como el equilibrio, que es la integración de las experiencias en nuestros esquemas, es decir, la forma que relacionamos las ideas y el entorno, que es lo que nos lleva al aprendizaje. Y es donde ocurre algo que se llama también el proceso de funcionamiento intelectual. Es decir, funcionamiento intelectual es donde nosotros recibimos una información, estamos en equilibrio. Si ajustamos el esquema directamente,
podemos lograr un equilibrio. O sea, ya conocemos, ya sabemos, ya estamos en lo que sería el conocimiento. Ahora bien, ocurre algo que se llama el desequilibrio, que es cuando tenemos un conocimiento previo, pero la nueva información que estamos recibiendo no se ajusta a nuestros esquemas que ya poseemos. Entonces ocurre el desequilibrio y es cuando nos adentramos a tener la necesidad de solucionar ese problema para ajustarnos y para poder entenderlo. Y es donde todo esto nos lleva a la definición o a aclarar lo que es la zona de desarrollo próximo. Y esta es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del individuo, aquello que es capaz de hacer por sí solo, y el nivel de desarrollo potencial, es decir, aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz. ¿Esto cómo se genera? La zona de desarrollo próximo se genera en la integración entre la persona que ya domina el conocimiento o la habilidad y aquella que aún no la posee y está en ese proceso. Es, por tanto, una evidencia de carácter social de aprendizaje. Bien. Buenas tardes, mi nombre es Maripernía. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el desarrollo del pensamiento y la adquisición del lenguaje. Bien. Como todos sabemos, el pionero o el creador de la teoría cognitiva es Jean Piaget, ¿verdad? Él dice que, o él afirma que esta teoría se basa en que el lenguaje está subordinado al pensamiento y se encuentra dentro de las teorías innatistas. Bien, el ser humano llega al mundo con una herencia biológica de la cual depende la inteligencia. La adquisición del lenguaje se debe a factores biológicos y no culturales. Bien, por otra parte, las estructuras biológicas limitan aquello que podemos percibir y por otras hacen posible el progreso intelectual. Según esta teoría, la adquisición del lenguaje depende del desarrollo de la inteligencia. Es decir, se necesita inteligencia para poder adquirir un lenguaje. Esta teoría se refleja como en esta teoría se refleja cómo se desarrolla el conocimiento cognitivo en una persona desde sus primeros años de vida hasta que alcanza su madurez intelectual. Bien. Piaget sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separados, ya que la inteligencia empieza a desarrollarse desde el nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el niño va aprendiendo a hablar según su desarrollo cognitivo, alcanzando el nivel necesario para ello. Para Piaget es el pensamiento el que hace posible adquirir un lenguaje. Bien. Voy a hablar un poco sobre lo que son los procesos de adquisición del lenguaje. Bien. Piaget habla sobre lo que es el habla egocéntrica. Allí indica que un niño que todavía no ha aprendido un lenguaje no puede expresar sus primeros pensamientos inteligentes. Estos solo existen como imágenes o acciones físicas del mismo niño. El habla egocéntrica es la que el niño utiliza para poder expresar sus pensamientos en esta etapa más que para comunicarse socialmente. Este lenguaje se va reduciendo hasta desaparecer después de los 7 años. También habla sobre lo que es el habla social. Él dice que el habla social es la que se desarrolla después de la egocéntrica. Bien, aquí indica que la construcción progresiva de diferentes esquemas sobre la realidad es una señal de que la inteligencia del niño se está desarrollando. Los esquemas son un elemento fundamental para que los seres humanos se adapten al ambiente y puedan sobrevivir. Bien, también dice que los niños desde que los niños nacen, construyen y acumulan esquemas debido a la exploración activa que llevan a cabo dentro del ambiente en el que viven y donde a medida que interactúan con él, intentan adoptar los esquemas existentes para afrontar las nuevas experiencias. ¿Bien? Otra idea de Piaget es que el aprendizaje
empieza con las primeras experiencias sensorio-motoras formadas con el desarrollo cognitivo y el lenguaje, donde el aprendizaje continúa por la construcción de estructuras mentales basadas en la integración de los procesos cognitivos propios, donde las personas construyen el conocimiento mediante la interacción continua con el entorno. ¿Bien? También podemos decir que para que el niño alcance su desarrollo mental debe atravesar desde su nacimiento diferentes y progresivas etapas del desarrollo cognitivo. El niño no puede saltarse ninguna de estas etapas y tampoco se le puede forzar para que las alcance más rápido. Estas etapas se dividen en estadios del desarrollo cognitivo. Estos estadios, como las estructuras psicológicas, se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de conductas, se interiorizan durante el segundo año de vida como modelo de pensamiento y se desarrolla durante la infancia y la adolescencia como modelo de pensamiento y se desarrolla durante la infancia y la adolescencia en complejas estructuras intelectuales que son características de la vida adulta. ¿Bien? Estas etapas se denominan etapas sensoriomotriz, que comienzan con el nacimiento y concluyen a los 2 años. La conducta del niño en esta etapa es esencialmente motora. No hay representación interna de los acontecimientos externos, ni piensan mediante conceptos. Estos estadios son significativos y está el estadio del mecanismo reflejo congénito, que comprende la edad de 0 a 1 mes. Estadio de las reacciones circulares primarias, que está entre el 1 y el 4 meses. Los estadios de las reacciones circulares secundarias, que se manifiestan de 4 a 8 meses. Y estadios de la coordinación de los esquemas de conductas previos, que se manifiestan de entre los 8 a 12 meses. El estadio de los nuevos descubrimientos por experimentación se manifiestan de 12 a 18 meses. Estadios de las nuevas representaciones mentales ya se manifiestan entre los 12 y 24 meses. Voy a hablar sobre lo que es la etapa preoperacional, ¿verdad? Esta etapa, según Piaget, comienza desde los 2 años hasta los 6 años. En esta etapa del pensamiento, es la etapa del pensamiento y la del lenguaje, que gradúa su capacidad de pensar simbólicamente, imitan objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos, imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje hablado. El estadio preconceptual abarca la edad de los 2 a los 4 años y el estadio intuitivo abarca la edad de 4 a 7 años. ¿Bien? La etapa de operaciones concretas comienza desde los 7 a los 11 años. En esta etapa los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser verdaderamente social y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental, de conjuntos y clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. ¿Bien? En la etapa de operaciones formales, esta etapa comienza desde los 12 años en adelante. En esta etapa, el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados, que le permiten emplear el razonamiento lógico, inductivo y deductivo. Aquí desarrollan sentimientos idealistas y se logra formación continua de la personalidad. Hay un mayor desarrollo de los conceptos morales. Piaget propuso 2 tipos de lenguaje que se dan en 2 etapas distintas, que es la prelingüística y la lingüística. Bien. Ahora voy a hablarles un poco sobre las 3 teorías más importantes sobre la adquisición del lenguaje, ¿verdad? Tenemos lo que es la teoría del conductismo, la teoría del
ignatismo y lo que es el cognitivismo. Bien, la teoría del conductismo, su precursor fue Skinner. La del ignatismo fue Noam Chomsky. Y por supuesto, el cognitivismo, Jean Piaget, ¿verdad? Los enfoques de cada una de estas tres teorías son las siguientes. El enfoque, según Skinner, él se enfocó en el extralingüístico. Chomsky se enfocó en el psicolingüístico. Y con Piaget también se enfocó en lo que es el psicolingüístico. ¿Bien? Los conceptos de lenguaje para Skinner, él indica que, él indica que la conducta es fruto de la influencia del ambiente sobre el sujeto, condicionamiento operante en este caso. Y para Chomsky, el concepto de lenguaje es que la facultad específica predetermina genéticamente. Para Piaget, el concepto de lenguaje es que la capacidad de desarrollo que la capacidad de desarrollo es dependiente del desarrollo cognitivo. ¿Bien? Dentro de las teorías lingüísticas, Skinner dice que la teoría lingüística es el estructuralismo americano. Para Chomsky, la teoría lingüística es la gramática generativa, y para Piaget es la gramática generativa y corriente. Semántica es una sintaxis y semántica. Es sintaxis y semántica. La unidad de los análisis, según Skinner, son los estímulos lingüísticos. Para Chomsky son la oración, y para Piaget es la oración también. Allí comparten ellos ideas. Los principales aportes, según Skinner, es que la influencia en el entorno, del desarrollo del lenguaje. ¿Bien? Para Chomsky es la creatividad del ambiente y competencia lingüística. Y para Piaget dice que la influencia de los aspectos cognitivos en el desarrollo del lenguaje y participación de sujetos en los procesos de crecimiento lingüístico. Esto es todo. Continúa mi compañera Susana. Bueno, a mí me tocó exponer sobre el aprendizaje. Para dar un recordatorio vamos a hablar sobre el aprendizaje ensayo. Las teorías cognitivas comenzaron paralelamente en el conductismo. Existen dos tendencias básicas muy importantes. La primera es la de Edward Chase Tolman en Estados Unidos, y la segunda es de los alemanes Wertheimer, Kohler, Goffka y Lewin. ¿Sí? Gestalt se preocupa de problemas perceptuales. En cambio, el cognitivismo elabora a partir de ellos una teoría psicológica completa, incluyendo los posibles conocimientos. Ok, continuamos. El aprendizaje por ensayo se refiere al discernimiento repentino o al hecho del descubrimiento. Esto fue según Kohler, ¿verdad? Demostrar, se puede decir, como por ejemplo, cuando uno dice se le prendió el foco, o cuando uno tiene una idea. Este es el momento de ensayo. Ok, continuamos. Aparte, bueno, en el aprendizaje de ensayo vamos a manejar unos conceptos claves. ¿Qué es aprendizaje? Es el proceso dinámico que permite el cambio de estructuras cognitivas a través de experiencias interactivas. ¿Ok? Según Lewin, describe 4 tipos de aprendizaje. Tenemos el primero, aprendizaje como un cambio en la estructura cognitiva. El segundo, aprendizaje como un cambio en la motivación. Tercero, aprendizaje como un cambio a través del concepto de fidelidad o ideología del grupo. Y cuarto, el aprendizaje como alcance de un control voluntario sobre la coordinación física. Ajá. Para seguir avanzando, hablaremos ahora sobre el aprendizaje significativo.
El aprendizaje significativo es cuando los contenidos son relacionados arbitrariamente, ¿sí? Y no sustancial, como por decirlo, al pie de la letra, con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente, específicamente relevante, de la estructura cognitiva del alumno, como una imagen, un símbolo, un concepto o una proposición. Esto es según Ausubel en 1983. El ser humano tiene la disposición de aprender de verdad. Solo a él le va a importar lo que le interesa de verdad, o sea, lo que le encuentra lógica o sentido. El ser humano tiende a rechazar aquello que no le encuentra ningún sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural, aprendizaje para aprobar un examen o para ganar la materia. Okay, otro punto que vamos a tratar hoy son los tipos de aprendizaje significativo. Según Ausubel, existen 3 tipos de aprendizaje. El primero es el de representaciones, que es aprender símbolos y palabras. El de conceptos, que es aprendizaje de palabras o conceptos. Y el de proposiciones, que es aprendizaje de ideas expresadas. Continuamos. Aprendizaje mecánico. El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce cuando no existen sensores adecuados, de tal forma que la nueva información es almacenada arbitrariamente sin interactuar con conocimientos persistentes. Un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en física, en química, entre otras. Esta nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de forma literal y arbitraria, puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias. Cuando el alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea no sé. Otro ejemplo que les puedo decir, según Kohler, él colocó en un cuarto, ¿verdad?, varios chimpancés con cajas. Las cajas estaban dispersas, ¿verdad? Y arriba en el techo colocó alimentos. Observó durante un tiempo a los chimpancés para ver qué hacían ellos, si le encontraban a esa problemática, ¿sabes?, la situación, o el resolver la problemática de comer. Y resulta que los chimpancés agruparon las cajas una encima de otra hasta llegar al alimento. Entonces ya se sabe que el aprendizaje por ensayo es como darle solución a una problemática, ¿verdad? Y prestarle atención al estímulo y descubrir lo que uno quiere darle al problema. Aprendizaje mecánico. El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce cuando no existen sensores adecuados, de tal forma que la nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos persistentes, ¿verdad? Un ejemplo de ellos es el aprendizaje de fórmulas en física, en química, matemáticas, entre otros. Esta nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria, puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias. ¿Sí? Cuando el alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer la tarea de aprendizaje, sea potencialmente significativo. Independientemente de la cantidad de significado potencial o de la tarea que tenga, esto es según Ausubel. Aprendizaje por descubrimiento y por recepción. ¿Sí? En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da de forma final, sino que debe ser reconstruido por el alumno antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. En el aprendizaje por recepción, el contenido motivo de aprendizaje se presenta al alumno en su forma final, ¿sí? Solo se le exige que internalice o incorpore el material
que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en otro momento. Ejemplo, tenemos leyes, un poema, un teorema de geometría, entre otros. Esta ha sido toda la exposición.